Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Medicina Destilada. Esta vez vamos a continuar con esta misma serie de videos hablando un poco sobre el proceso para venirse a Estados Unidos. Mi nombre es Diana, yo soy residente de tercer año de Medicina Interna en UT Southwestern, pronto empezaré cardiología y tenemos con nosotros a Alfonso. Alfonso es un médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, parte de nuestro equipo. Si han visto nuestros videos ya lo conocen. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre su proceso de match. Alfonso recientemente, ahorita en 2025, hizo match en medicina interna en la Universidad de Miami y nos va a estar contando un poco sobre su proceso. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Hola Diana, bueno, súper emocionado de continuar estos episodios más de conversación para tratar de ayudar a la gente y que sea algo que la gente pueda escuchar y sentirse un poquito más ubicado con este proceso que a veces puede abrumar un poco. Totalmente, todo es súper diferente comparado a nuestros países sobre no solo los exámenes, cómo aplicar, qué es esto del match, todos estos requisitos. Entonces, bueno, quería hablar un poco sobre cómo fue tu proceso cuando yo pienso en el match y cuando pienso en mi aplicación, incluso mi aplicación ahorita cardiología, creo que también va más o menos en la misma línea, es un poco hablar sobre, digamos, ciertos elementos de la aplicación. Yo creo que hay cuatro elementos importantes. Uno de ellos viene siendo obviamente los scores de los exámenes, que en otro video hablamos sobre, Alfonso nos está hablando sobre cómo estudiar para el Step 2. Ahorita el Step 1 es Pass-Fail, entonces en realidad no hay demasiado que hablar sobre eso, pero sobre el Step 2 lo importante que es tener un buen score. La segundo tema viene siendo todo lo que es el research o las experiencias de liderazgo o todo lo que son las experiencias extra de todo lo que es meramente estudiar medicina. El tercer elemento viene siendo las rotaciones y las cartas de recomendación. Y bueno, lo cuarto viene siendo que también es importante, el personal statement. Entonces, bueno, háblanos primero, vamos a hablar un poquito de cada uno. Háblanos primero un poco sobre qué sientes que fue para ti o qué tan importante sientes que fueron para ti tus scores y si tienes alguna recomendación en general sobre esto. Sí, yo creo que eso es súper importante porque los otros o las otras tres cosas es difícil de igualar aplicantes viniendo de todas partes del mundo, ¿no? Las experiencias pueden ser tan variadas, las experiencias pueden ser distintas, distintos países, distintos tipos de experiencias, las investigaciones pueden ser eh, de muchas áreas. Y yo creo que la manera que el sistema tiene para tratar de comparar un aplicante de manera igual, sea de donde sea que viene, sea lo que sea que haya hecho, etcétera, es con una nota. Y por eso yo creo que no puedo hacer más énfasis en lo importante que es tratar de sacar una muy buena nota en el Step 2. Y bueno, también es importante mencionar de tratar de no raspar al Step 1, ¿no? De hacer un pass first attempt, ¿no? Hacer un pass en el primer intento es fundamental. Partiendo de eso, creo que lo segundo más importante es de verdad tener una nota sobresaliente en el Step 2. Es difícil saber cuánto me ayudó a ciencia cierta porque uno nunca sabe muy bien cómo nos evalúan en este proceso, pero ciertamente yo creo que la manera que yo me di cuenta que la nota que había sacado era buena, cuando estaba haciendo ciertas experiencias clínicas como observership en Estados Unidos y bueno, mencionaba la nota, las caras que ponían era de felicidad y bueno, de reconocimiento y me lo hacían saber. Entonces yo creo que eso es súper importante porque eran personas que de repente no me conocían, no sabían quién es el Alfonso de la Universidad Central de Venezuela, que había estudiado, etcétera, sino nada más sabían un número y nada más ese número era suficiente como para que la gente me lo reconociera y sonriera. Y yo creo que eso es lo que uno quiere hacer, que ese número sea suficiente como para que no conozcan lo demás, pero ya ese número es lo suficiente como para sobresalir un poco. Eso yo creo que es bastante importante y por eso creo que es fundamental tratar de apuntar lo más alto para sacar una puntuación en el Step 2. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Alfonso sacó 267 en el Step 2 y yo siento que eso es difícil, como tú dices, saber qué tanto peso le dan, pero lo que estamos 100% seguros es que una buena nota no te va a cerrar ninguna puerta. En el peor de los escenarios, las puertas solo simplemente quedan abiertas. En el mejor de los escenarios, te abre puertas que quizá pensaste que nunca estarían abiertas. Pero bueno, como tenemos videos dedicados a eso, vamos a hablar un poco más sobre las otras experiencias. Cuando configuramos la aplicación para venir a un proceso de residencia en Estados Unidos o aplicar,
es un poco diferente de otros países donde simplemente tienes una nota y haces una lista. Aquí tienes que preparar una aplicación completa y parte de la aplicación incluye listar una cierta cantidad de experiencias y en esas experiencias puedes incluir, por ejemplo, si hiciste rotaciones de investigación, si hiciste un Research Fellow, experiencias de liderazgo, experiencias con la comunidad, voluntariado. Entonces quería que nos compartieras un poco sobre eso para ti y también la otra sección, que es la sección de research. A veces vienen interconectadas porque muchas veces tu research sale de esas experiencias, pero a veces simplemente es algo aparte. Quería que nos comentaras un poco sobre tu aplicación y tu experiencia con esto. Sí, yo creo que esa es la segunda manera que tienen como para, bueno, para saber la calidad del aplicante y cómo, y para conocer a la persona, ¿no? En mi caso en específico, yo fui muy afortunado y yo creo que la mejor recomendación que puedo darle a la gente es que es el momento de reach out. ¿A qué me refiero con esto? Es el momento de llamar y es el momento de tratar de contactar a personas que puedan ayudarte, que estén más adelante en el proceso y que puedan ayudarte a tratar de conseguir experiencias como observership o experiencias de investigación. Yo fui muy afortunado porque conté con mentores que me ayudaron bastante y fueron mentores que fui consiguiendo porque se graduaron en la misma universidad que yo, porque fueron profesores de míos en la carrera, compañeros que se graduaron en la Universidad Central y están más adelante en el proceso de la residencia. Diana me ayudó también bastante. Entonces creo que es el momento de buscar estas oportunidades de investigación, de voluntariado con gente que puedas conseguir como tutor y mentor que van a ser mucha ayuda. Yo, como les dije, para ser un poquito más específico, logré completar 3 observerships en Estados Unidos y eso me ayudó bastante, siento yo, desde el punto de vista personal, porque me dio a entender cómo funciona el sistema americano, me dio a entender, bueno, qué es lo que yo quiero estudiar en donde estaba haciendo el observership, ya a mí me gustaba ese ambiente, y te da a entender un sistema que a veces es un poquito distinto al que uno está acostumbrado en nuestro país. Y entonces creo que es importante eso. Más allá de, bueno, que sea una línea más en el currículum, creo que es una experiencia bastante enriquecedora desde ese punto de vista. Y además te das cuenta que a pesar de que es un poco distinto, uno puede lograr hacer un cambio positivo en esa experiencia viniendo, bueno, de algo muy distinto y muy ajeno a lo que uno está apuntando. Entonces, eso es bastante motivante y sirve mucho, además de la línea del currículum, que evidentemente se ve bien haber participado incluso como observership en alguna experiencia clínica en Estados Unidos. Y para research, para investigación, creo que es el denominador común de muchos países en Sudamérica, que es difícil lograr concretar oportunidades de investigación, ya sea publicaciones, participación en congresos internacionales, etcétera, en universidades en Sudamérica. Es complicado, a veces no tenemos los recursos o no hay un tiempo dedicado exclusivo a la investigación. Y la mejor manera, esa era mi realidad y la realidad de muchos, y yo creo que la mejor manera es, como dije al principio, tratar de contactar a personas que están un poquito más adelante en el proceso y a mentores y pedirles una mano, y ese fue mi caso. Mis mentores me ayudaron bastante a tratar de conseguir estas oportunidades de investigación y más allá de profesores o mentores, la suerte que ahorita puedo llamar los amigos, como por ejemplo Diana, que me ayudaron bastante a poder conseguir eso, oportunidades de investigación en abstracts, para participar en abstracts o en papers publicados. Sí, definitivamente lo que cuentas de los observers es súper importante. Yo apliqué con COVID y fue un poco difícil, pero siento que sí es ideal ver el ambiente, ver específicamente si esto te gusta y también es una oportunidad para conectar. Y para conseguir ciertas de estas experiencias, hay personas que han conseguido algunas publicaciones o algunos abstracts de cuando hacen estas experiencias o de repente consiguen incluso contactar una parte de investigación. Ese fue también mi caso.
cuando hice una de estas experiencias, logré continuar haciendo research con una de estas personas y fue ideal. Y lo que nos cuentas entonces, háblanos un poco sobre tus presentaciones y estas oportunidades que hiciste. Alfonso fue súper exitoso cuando estaba tratando de hacer research o estaba haciendo research durante su proceso. Él fue al American Heart Association y se ganó uno de los premios, el Paul Dudley Award del mejor abstract presentado para Venezuela. También presentó en el Congreso Europeo. Y bueno, cuéntanos un poco sobre si esto sientes que te ayudó, cómo sientes que te ayudó y si más o menos qué le recomiendas a la gente. Nos hablaste un poco sobre reach out to mentors, pero si tienes algo más, sobre todo cuando no tienes idea de dónde empezar. Sí, sin duda. Yo creo que el primer paso es reconocer que, o en mi caso fue reconocer que sabía poco y entonces tenía que aprender. Y la mejor manera que yo tenía para aprender era justamente tratar de contactar a las personas que sabían mucho más que yo y que podían ayudarme. Conté con mucha ayuda y eso hizo que pudiera aprender lo básico para, bueno, poder enfrentarme a retos como los que comentó Diana. Y creo que fueron bastantes claves en mi aplicación, porque además de que siento que la mayoría de los programas le gusta que un candidato le interese participar en actividades académicas de investigación, eso de los programas siento que como común les interesa, desde el punto de vista personal te das cuenta de que puedes participar con personas que saben mucho más que tú en un tema probablemente y igual generar una investigación que pueda producir un impacto positivo y aprender mucho de ellos. Y yo creo que todo este proceso, haciendo los observerships, haciendo research, un punto bien clave es empezar a generar relaciones profesionales con los que te están ayudando, porque muy probablemente son los que te van a tender una mano para conseguir una siguiente experiencia o conseguir una carta de recomendación, etcétera. La otra cosa que a mí me gustó bastante de estas experiencias de investigación es que te das cuenta lo que todo el mundo está haciendo. Y a veces eso uno no lo sabe y te das cuenta que hay muchas personas también de tu misma edad o más jóvenes o mayores que también están queriendo aplicar contigo, que están fajándose a tratar de conseguir, de participar en la mayor cantidad de congresos, de tratar de tener la mayor cantidad de publicaciones y te empiezas a dar cuenta que la verdad es una competencia fuerte, pero luego te das cuenta que tú también estás ahí por una razón y que eres capaz de hacerlo, entonces siento que eso me ayudó bastante. Es algo que le recomendaría a todo el mundo, tratar de buscar ayuda con las personas que ya han pasado por eso. Esa fue la manera que yo pude conseguir estas oportunidades de investigación y evidentemente si lo consigues o si eres lo suficientemente afortunado para conseguirlo, de verdad tratar de aprovecharlo al máximo. Sí, esto último que dices es súper importante, tratar de dejar una buena experiencia o dejar un buen trabajo, porque eso es lo que va a te abrir la puerta a que después te sigan llamando o a que una puerta va abriendo la otra. Entonces es muy importante como que tratar de dar lo máximo de ti y realmente entregar un buen trabajo, un buen producto. Entonces, bueno, hablamos un poco sobre eso y cuéntanos en esas experiencias. Entonces, me imagino que incluiste tu investigación, todo esto que nos estás diciendo, incluiste los observers en Estados Unidos. ¿Hubo cosas de la escuela de medicina que también incluiste o algo de lo... Porque hay una cosa muy... O cuando yo estaba aplicando, como que, bueno, lo que hagas en la escuela de medicina capaz no te aporta tanto o ciertas creencias que luego te das cuenta de que están bien erradas. Cuéntanos un poco si tú incluiste algo de la escuela de medicina y si tienes alguna recomendación, por ejemplo, para la gente que todavía está estudiando, si involucrarse en grupos o desarrollar sus propios proyectos en la universidad es algo que sientes que ayuda y cómo te ayudó a ti. Sí, yo creo que, wow, no pudiste ser más acertada con todo lo que dijiste. Y yo sé que a pesar de que hemos dicho ciertas cositas que de repente son muy importantes, el score, qué cantidad de experiencia en investigación, creo que me da la impresión y creo que es lo lógico pensar que los programas en general buscan un aplicante integral, ¿no? Que trate de tener no solamente un buen score y sea y vaya a tener un buen desempeño académico, sino que también sea alguien que, bueno, sea interesante, que tenga muchas otras cosas aparte de la medicina o también cosas no académicas de la medicina. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo fui bastante afortunado en la carrera de participar en muchas actividades de voluntariado social y médico, y eso me ayudó bastante porque no solamente uno desarrolla un valor humano bastante importante en la carrera,
y eso lo motiva mucho a uno, sino que además siento que eso es algo que a todo el mundo que está buscando trabajar con alguien busca, ¿no? Que un médico tenga un valor humano y una responsabilidad social importante. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si tienes una oportunidad en la carrera de participar en voluntariados que demuestren esta responsabilidad social, creo que es el momento de tomar esta oportunidad. Otra cosa que es importante es tratar de mostrar liderazgo. Entonces, si tienes una buena idea para desarrollar un club de lectura, un club de estudio para el Step 1 o el Step 2, si tienes alguna idea para desarrollar y tienes el tiempo y la energía para hacerlo, creo que es el momento de hacerlo porque es una muy buena manera de demostrar las capacidades de liderazgo que tienen, que siento que es una de las cosas que también es lógico pensar que a la gente le gustaría que tuviera un aplicante. En mi caso, yo pude desarrollar una, una trayectoria muy bonita en una fundación en Venezuela que se llama Fundación Proyecto Mayú, y poco a poco fui desde voluntario hasta haber pertenecido a la directiva, y eso entonces no solamente me disfruté la carrera por dos, sino que además me dio la oportunidad de mostrar mis capacidades de liderazgo. Y la otra bueno, con medicina destilada, siento que teníamos una idea muy bonita, estamos desarrollando un producto que de verdad eh, nos mantiene muy motivados, pero además siento que es una buena manera de mostrar capacidades de liderazgo que tenemos, y estas son algunas de las ideas. Las menciono solamente para de repente buscar que la gente se le ocurra hacer algo parecido o algo similar. Y creo que es importante saber desarrollar ideas que demuestren liderazgo y que sepas trabajar en equipo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que a diferencia de otros lugares, lo que al principio dijimos, que bueno, el proceso de aplicación es complicado, es largo, es muy diferente a otros sitios donde la mayoría es el score y ya de un examen. Aquí en verdad sí ven a la persona como un todo y por eso es importante que tú demuestres que puedes hacer un buen trabajo en todas estas áreas. No eres solo un score, no eres solo, digamos, las experiencias que tuviste, eres un conjunto de todo. Y bueno, es ideal eso que mencionas porque a veces siento que la gente también quizás se puede obsesionar un poco solo con los scores o solo con el research, pero sí es importante desarrollar las otras partes del ser humano, obviamente. Y que además te van a hacer, como dices, un mejor médico, tener mejores interacciones con tu paciente, desarrollar este valor humano. Y sí, no, todo lo que nos dices es súper valioso, aunque lo mencionaste un poco, la parte de las rotaciones y las cartas de recomendación, hablando específicamente ahora de las cartas de recomendación, digamos, este tercer elemento. La mayoría de las personas consiguen sus cartas de recomendación cuando vienen a hacer rotaciones en Estados Unidos. Sin embargo, quería aprovechar este video para también hacer la aclaratoria de que es recomendable, pero no es fundamental. Conocemos casos y tenemos amigos en común que han aplicado con cartas de su país de origen, porque a veces puede ser más importante una carta de una persona que de verdad te conozca, que de verdad refleje quién eres tú, que un copy-paste donde solamente le cambien el nombre de una experiencia breve de una semana o no sé, algo así. Cuéntanos un poco cómo fue para ti el proceso de obtener las cartas, de quiénes las obtuviste, si fue exclusivamente de tus rotaciones americanas o si también las obtuviste en este caso, de nuestro país de origen, de Venezuela. Y lo más importante, cómo balanceaste entre calidad de la carta versus obviamente el hecho de que fuese o no una persona más conocida o reconocida aquí en Estados Unidos. Y bueno, finalmente, si tienes alguna recomendación para las personas que están pensando próximamente en pedir sus cartas. Sí, yo creo que es demasiado importante comenzar por lo que tú acabas de aclarar. A veces nos sentimos un poco abrumados de pensar que todas las cartas de recomendación tienen que ser de Estados Unidos, y esa no es la verdad. Por lo menos para mi caso en específico, eso no fue cierto. Yo escogí a un profesor que de verdad sentía que me conocía bastante en la carrera y que además participó de manera sustancial en mi entrenamiento. Y él me redactó una carta de recomendación y siento que fue extremadamente valiosa. Yo siento que el tema de las cartas de recomendación, es importante decir que son cuatro las que uno tiene que conseguir. No tienes que saber el nombre y el apellido de los que te van a escribir la carta. Yo creo que eso poco a poco va a ir saliendo con el proceso. Tienes que saber que son cuatro,
pero la manera que yo lo fui decidiendo fue a medida que fui haciendo experiencias clínicas y que fui consiguiendo oportunidades de experiencia clínica. Entonces, creo que la mejor manera es conseguir a alguien que de verdad te conozca y que tú sientas que hayas causado un impacto lo suficientemente positivo como para que esa persona esté dispuesta a mojarse las manos y escribir una muy buena carta de recomendación. Y creo que ese fue mi caso. Tuve tres experiencias clínicas en Estados Unidos. Dos de esas experiencias clínicas sentí que, bueno, las tres sentí que me llevé muy bien con la gente, pero dos sentí que desarrollé una relación personal que sentía que la persona iba a escribir una carta de recomendación buena porque había tenido un muy buen desempeño durante esa experiencia. Y eso no se consigue de manera fácil, eso se consigue llegando temprano, tratando de ser responsable, siendo proactivo. Y yo creo que a medida que uno vaya consiguiendo esas experiencias, uno tiene que reconocer lo afortunado de haber conseguido esa experiencia y exprimirlas al máximo. Y eso, si uno vive con ese principio y hace las experiencias con ese principio, va a lograr que el mentor, el tutor o el adjunto con el que estés rotando escriba una buena carta de recomendación. Y por último, yo tuve fui lo suficientemente afortunado de contactar a un profesor y a un mentor de Venezuela que tenía ciertas ideas de investigación y eso me permitió también desarrollar algunas experiencias de investigación y sentí que era una buena oportunidad para pedirle una carta de recomendación porque era una persona que había estado trabajando con él durante mucho tiempo y además había podido desarrollar con él un aspecto importante de la aplicación, que es la investigación. Entonces sentía que probablemente era buena idea pedir una carta de recomendación a él si él deseaba o quisiera, bueno, poner en la carta de recomendación la experiencia de investigación que tuve con él. Eso es algo que es también importante decirlo. Uno no tiene control absoluto, no tiene nada de control en lo que la otra persona puede escribir. Yo creo que mejor, mientras menos sepas lo que la persona va a escribir, teniendo la certeza que diste lo mejor de ti y que causaste el impacto positivo en esa persona. Claro, porque es importante aclarar, quizás esto no es obvio si no has hecho la aplicación, que tú no lees las cartas, tú no puedes ver qué dice la carta. Bueno, en teoría sí podrías, pero lo que recomiendan, que casi creo que todo el mundo lo hace, no conozco a nadie que no lo haya hecho, es que tú le des a que tú renuncies a tu derecho a leer las cartas. Por tanto, esto es algo que le llega a tus mentores o a las personas que tú decidiste que van a escribir tus cartas por correo electrónico y ellos van a subir el documento, por tanto, tú no sabes qué dice el documento. Sí, porque la verdad es que eso es importante porque tú quieres, no solamente quieres que escriban algo de verdad sustancial y positivo, sino que sea sincero. Entonces, la manera que tú, o la mejor manera que tú tienes para que sea lo más sincero posible es que evidentemente tú no leas esa carta, tú no sabes lo que se está escribiendo y quieres que la persona sea lo más sincera posible para que el que la lea sepa que el que la escribió fue con completa honestidad y ya, que está escribiendo lo que él piensa de esa persona. Exactamente, sí, eso lo hacen porque si no, obviamente los candidatos podrían pensar en pedir un montón de cartas y tú sabes, seleccionar la que mejor le parezca. Entonces, bueno, eso es algo también importante del proceso. Y ya que hablamos entonces un poco sobre, para recapitular, hablamos un poco de los scores, de lo importante que es tener un buen score en el Step 2 ahorita que el Step 1 es Pass-Fail. Hablamos un poco sobre las experiencias que van a ir en la aplicación, que pueden ser hasta 10 experiencias. Hablamos de lo importante de que puede ser tener experiencias aquí, aunque no es fundamental. Las experiencias de research, tener research y las experiencias durante la carrera. Mencionamos ahorita algo también de las cartas de recomendación, que pudiesen ser de tus rotaciones aquí o de tu país de origen. Lo más importante viene siendo que sean unas cartas sinceras y que sean buenas cartas de personas que te conozcan y que realmente puedan hablar bien de ti. A lo que creo que sería uno de los últimos aspectos de la aplicación, que viene siendo el personal statement o la declaración de intención. Esta es básicamente tu carta de presentación. Y cuéntanos un poco, Alfonso, cómo la hiciste, se te hizo difícil. A mí particularmente se me hizo súper difícil, era la primera vez escribiendo algo así, yo no tenía idea de dónde empezar, qué decir. Entonces cuéntanos un poco cómo fue para ti eso. Sí, o sea, no me puedo sentir más identificado con la parte de que fue difícil escribirla porque es cierto, es difícil tratar de escoger las palabras correctas que mejor te describan en un solo documento de una página, ¿no? Que por cierto es lo recomendable, que tratar de que el documento sea en una página.
Entonces, es un proceso bastante, bueno, desconocido y abrumador. Yo creo que la mejor recomendación que puedo hacer es empezar a escribir ideas que te vengan durante el proceso en una hoja y tenerla aparte. Porque va a llegar el día en que vas a tener que empezar a formular un documento y vas a tener que recopilar todas estas ideas y convertirlo en un solo documento y en un solo párrafo. Yo hice eso. Yo cada vez que trataba o pensaba en una buena idea o en alguna frase o alguna experiencia que tratara de reflejar quién es Alfonso Martínez, porque ese es el objetivo del personal statement, reflejar quién es el aplicante, se me iban ocurriendo a medida del proceso varias frases o experiencias que podía escribir o plasmar escribiendo y las escribía en una hoja. Y el momento que decidí sentarme, bueno, contaba con varias ideas de qué decir y qué historia contar. Em, Siento que una de las recomendaciones más importantes es empezar lo antes posible. Esto toma tiempo. Uno no termina montando ni la primera, ni la segunda, ni la tercera versión del personal statement. Probablemente se acerca a la novena o la décima versión. Hay muchas modificaciones y esas modificaciones tienen tiempo. Yo creo que otra buena recomendación es pedirle la opinión a los más cercanos para saber si, bueno, si uno está expresando más o menos lo que uno quiere expresar, pero ahí hay un arma de doble filo. Uno tiene que serle fiel a lo que uno cree de sí mismo y a lo que uno quiere mostrar. Y a veces hay recomendaciones externas que de repente empiezan a perturbar un poquito el mensaje que tú quieres dar. Y a eso, ¿con qué quiero llegar a eso? Que también el personaje también tiene que ser lo más sincero posible y tiene que mostrar, bueno, quién realmente eres. Entonces yo creo que la opinión de terceros es importante, pero no puede influenciar al punto de que tú modifiques el mensaje final de tu personal statement. Wow, sí, eso es súper importante porque a veces la gente tiene una idea de cómo se debe ver una aplicación, pero al final es tu aplicación, es tu persona, y es súper difícil intentar plasmarlo, pero al final cuando lo logras sí tiene que ser tu mensaje. Yo sí, sí hay bastante, obviamente bastantes beneficios en obtener un feedback, sobre todo porque quizá tú estás pensando que estás transmitiendo algo, pero hay algunas mejores formas de decirlo. Algo que yo encontré que fue útil para mí fue como tratar de entender que cada párrafo debería tener un mensaje. ¿Qué quieres decir en este párrafo para no divagar? Entonces, eso fue algo que particularmente me ayudó a mí. Y bueno, entonces con esto hablamos un poco sobre los cuatro elementos más importantes de la aplicación. Haremos un video seguido más adelante sobre lo que es cómo decidir a qué programas aplicar, porque aquí tienes que seleccionar a qué programas vas a aplicar, cómo hacer una aplicación más enfocada, cómo decidir en qué estados o en qué programas. Y bueno, cuáles son los siguientes pasos después de que aplicas, porque bueno, viene todo el proceso de las entrevistas, hacer tu lista, etcétera. Entonces, bueno, quería preguntarte, Alfonso, si tienes alguna reflexión final o algo final antes de que cerremos este video. Sí, sí. Solo quiero agregar una última cosa del personal statement y luego una recomendación final. Lo que quiero agregar es, creo que a pesar de que es algo muy personal, ese documento que va a tratar de mostrar quién eres, hay ciertas reglas y creo que el inicio es muy importante. Las primeras frases que uses en el personal statement tienen que enganchar al lector. Entonces tienes que tratar de darle mucha importancia a esas dos, tres líneas, que sean dos o tres frases, porque tienen que enganchar al que va a leer el personal statement. Y las últimas también, tienen que acordarse de lo que leyeron. Em, entonces, ya pasando ese último tip, yo creo que la recomendación general es, va a sonar cliché probablemente, pero es disfrutarse el proceso. Creo que este proceso es competitivo, puede agobiar, puedes sentirte un poco abrumado, pero recordar que es una decisión nuestra estar en este proceso y de verdad que trae muchas cosas positivas y a veces en el día a día nos olvidamos de que somos bastante afortunados de estar haciendo todo este proceso y que tiene muchas cosas bonitas, o sea, que este proceso te obligue de cierta manera en buscar ayuda a terceros, te permite tener relaciones que probablemente no las hubieras hecho si no hubieras aplicado el proceso, por ejemplo, conocer personas que no hubieras conocido si no hubieras decidido emprender este camino. Entonces uno tiene que empezar a reconocer eso y tratar de disfrutarlo porque al final es bastante reconfortante y es lo que hace que uno se mantenga motivado durante todo el proceso y hace que te canses menos.
100%, yo creo que esto, y eso es algo que no deja de pasar, aun cuando después de que empiezas la residencia, cuando si vas a aplicar a un fellowship, todo es súper diferente, súper nuevo, te das cuenta de que hay un mundo afuera que no conoces, del que no tenías ni idea, y cada vez te vas dando cuenta de más oportunidades, más networking, más como que prospectos, a veces a veces piensas que te quieres venir con una idea y wow, el camino te cambia totalmente porque te das cuenta, wow, yo ni siquiera sabía que esto existía y ahora es mi pasión y ahora es a lo que me quiero dedicar. En verdad, el crecimiento personal que tú tienes durante este proceso es increíble, es muchísimo, no eres la misma persona a la mitad del proceso cuando lo terminas y en verdad nunca lo terminas porque es un mundo continuo donde vas evolucionando como médico, como ser humano y que en verdad te va abriendo muchas puertas. Sí, yo creo que decirlo de mejor manera es imposible. No puedo estar más de acuerdo contigo, Diana. Te iba a preguntar cuál era tu opinión, pero creo que con eso me lo respondiste sin yo habértelo preguntado. Sí, 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 total. Sobre todo por haber pasado de nuevo por este proceso y es algo que en verdad te das cuenta como, wow, cómo he cambiado desde la primera vez que hice un personal statement, cómo he cambiado desde la primera vez. Y también te das cuenta de todo. Es importante reconocerse a uno mismo porque a veces te pierdes en lo que tú mismo habías hablado de que en el otro video, de que hay foros y hay cosas, porque a veces te pierdes y no te das cuenta y sientes que nunca haces lo suficiente de mirar atrás un poco y decir, wow, hace X cantidad de tiempo, yo ni siquiera sabía que me quería venir a Estados Unidos y ya en todo este tiempo presenté una cantidad de exámenes, hice todo esto, hice conexiones, hice rotaciones, hice investigaciones. Creo que a veces hay que detenerse para darse un poco de crédito a uno mismo y bueno, tomar una pausa. así es, así es. Eso hará todo más ameno y te mantendrá motivado en este proceso que claro que puede cansar y claro que te puede agobiar. Por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir comentando si te gusta el video. Podemos seguir con una serie de videos hablando sobre estos temas y también déjanos saber qué dudas tienes para en un futuro video poder aclarar todas esas dudas. Bueno, Alfonso, muchas gracias por compartir todo con nosotros y nos veremos pronto entonces en algún otro episodio. Para mí un placer y nos vemos en el siguiente episodio.